Buenas tardes nuevamente. Vamos a proceder en esta segunda hora a vocabulario filosófico. Bien, la última expresión que vimos fue ta, meta, ta, física. Les decía que esa expresión es ambigua. No está claro a qué se refiere el artículo neutro plural ta. Podrían ser las cosas, que esa es la traducción que nos puede sugerir la gramática, pero quizás otra opción es que se refiera a libros, ¿sí? Biblion, libro en griego es neutro. Biblia es plural y ta está en plural, neutro plural. Entonces puede ser que se refiera a los libros. Y en cualquier caso, quedan dos posibilidades de traducir esa expresión. Y de ahí viene la palabra metafísica, ¿sí? Entonces, veamos si tenemos una entrada con ese nombre. Por favor, busquemos en la letra mi de la primera parte, la parte griega, si tenemos la palabra metafísica. En la página 9, bueno, yo tengo en la 9, quizás ustedes tengan en una página, tal vez está en la 8. A ver, vamos a ver la palabra metafísica. ¿Sí? A ver, ¿ya tienen, encontraron? Quisiera que alguien me ayude a leer, por favor. A ver, un ratito quisiera que participen quienes no lo han hecho. A ver, Elian. Mary. Nancy. ¿Puedo yo, Marcelo? Yo, profe. Bueno. A ver, sí, vamos con voluntarios porque si no perdemos tiempo. ¿Quién desea, por favor? Yo, profe. Gracias. Era metafísica, ¿verdad? Sí. Ya. Ha oscilado entre dos temas de estudio. Uno, el ser como ser o el ente en cuanto ente. El ser en toda su generalidad, independientemente de qué clase de ser se trate. Puede ser finito o infinito, material o no material, etc. Investiga temas tales como el ser y la analogía o univocidad del ser, los modos, la existencia, la esencia, etc. Será lo que se llamará luego metafísica general u ontología. 2. El ser o el ente por antonomasia, es decir, aquel ser principal del cual dependen los demás entes. Dios o el objeto de la teología. Muchas gracias. Bien. Ok. A ver, entonces, explico. Verán, ¿notan una diferencia entre la palabra que está escrita en el pizarrón y aquella que está en el resumen? La mayúscula, ¿sí? Yo he puesto con mayúscula, pero, digamos, tal vez porque, a ver, normalmente la primera palabra, la primera letra de una palabra que empieza la oración va con mayúscula, pero quiero comentar brevísimamente cuándo se escribe con M mayúscula y cuándo con M minúscula.
Según las reglas de ortografía del 2009, bueno, creo que es un poco después, tal vez 2010, hay un criterio para diferenciar la mayúscula y la minúscula. Cuando es una asignatura, un curso dentro de un currículo, de una malla curricular, el nombre de ese curso va con mayúscula. Entonces, cuando vemos que metafísica está escrita con mayúscula, eso significa un curso de una carrera, como puede ser, por ejemplo, la de filosofía. En cambio, cuando es un campo de estudio o una disciplina, puede decir disciplina científica, como la química, la física, ahí va con minúscula. ¿Sí? Nosotros nos estamos refiriendo a una rama de la filosofía, a una disciplina filosófica. Eso va con minúscula. Y por más que sea la primera palabra con la que voy a empezar una explicación, para que esté más ajustado a lo que son las normas ortográficas, voy a ponerla con minúscula. ¿Sí? Lo que voy a definir no es una asignatura filosófica, un curso que se da en una carrera, sino una área de estudio. Metafísica, ¿sí? Más allá de lo físico. ¿Sí? Bien, entonces, en primer lugar, digamos que es una disciplina filosófica. ¿Sí? Que estudia, ¿sí? Y aquí viene el ser en general. ¿Sí? El ser en general. ¿Sí? Todo lo que tenga ser. Y ahí podemos decir un ser, el ser en cuanto a existencia o los existentes, o un ser en cuanto a esencia, ¿sí? Las esencias. Bueno, tenemos que ahondar un poquito más en esas palabras esencia y existencia. Aquí simplemente dejo planteado el ser en general. Ese es el objeto principal de estudio de la metafísica. Se dice que metafísica en este primer sentido es lo mismo que ontología. A ver, verán, antes de continuar, sí quisiera llamar la atención sobre que en el resumen tienen ustedes una indicación de que la palabra metafísica puede tener dos objetos de estudio y están ahí con números. Estoy en el primero, pero ¿sí? No hay ahí una referencia a un autor particular, por ejemplo, Aristóteles. ¿Sí? Entonces, voy a respetar esa división y voy a introducir números. En un primer sentido, metafísica equivale a ontología. ¿Sí? ¿Ya? Ya voy a pasar al segundo, pero vamos por orden. Primero acabaré la primera acepción. ¿Sí? Bien, entonces, por una parte, metafísica se entiende como aquel estudio filosófico que trata el ser en general. ¿Sí? Veamos. Sí. Bueno, ¿ya? Esto sería metafísica general. ¿Sí? Cuando aquí, insisto, lo que quisiera recalcar en este momento es que
la palabra ser está tomada aquí en dos sentidos. Por un lado puede significar esencia. Y por otra parte puede significar existencia. Bien. No, en este momento no quiero ahondar en la diferencia entre esencia y existencia, que es algo debatido, ¿sí? Entre los filósofos, entre las distintas escuelas filosóficas. Por el momento, simplemente quisiera decir lo siguiente. Aunque no es, lo que voy a decir, no es un criterio en el sentido estricto de que nos permita distinguir la esencia de la existencia, pero por lo menos para un sector filosófico, se ha sostenido que la esencia es aquello que responde a la pregunta por el qué es. ¿Sí? Por ejemplo, ¿ustedes saben qué es Pegaso? Si yo les pregunto, ¿qué es Pegaso? ¿La respuesta cuál sería? Es un caballo volador. ¿Sí? Un caballo con alas. Esa es la esencia de Pegaso. Pero algunos autores creen que Pegaso tiene una esencia o es una esencia, pero no existe. Eso sería una ilustración, un caso concreto de que puede darse un ser esencial que no venga acompañado de un ser existencial. ¿Sí? Como les digo, tanto el ejemplo como el criterio son debatibles. Voy a dejar ahí la cuestión para tratar el asunto en otra clase. Ya. Ahora, para terminar esta primera acepción de metafísica, simplemente quisiera añadir que podemos preguntarnos si la palabra ser tiene un único significado o varios. ¿Sí? Ahí hay el problema, las respuestas que se han dado son o la univocidad o la plurivocidad del ser. También me parece que lo de univosismo y plurivosismo está en la lista de... Cuando veamos problemas y corrientes, me parece que... A ver, este rato, a ver, no lo encuentro, pero tenemos nosotros entre paréntesis la cuestión de la analogía o plurivocidad del ser. Eso se refiere a al significado de la palabra. ¿Tiene un solo significado o varios? ¿Sí? Bien, pasemos al segundo significado de metafísica y ahí se dice que metafísica es igual que la teología. Es decir, aquella disciplina que estudia a Dios. ¿Sí?
Dios como el ser absoluto, el Dios como el origen de todo, de las criaturas. ¿Sí? Obviamente, hay que demostrar que Dios existe. Primero, antes de eso, tenemos que saber a qué nos referimos cuando utilizamos la palabra Dios. O sea, ¿qué atributos tiene Dios? Y ahí, primero, aclaramos cuál es el ser de Dios, cuál es su esencia, y luego discutimos si existe o no ese ser con tales atributos. ¿Sí? Eso es el estudio de la teología o de la metafísica en este segundo sentido. Entonces, si nosotros comparamos ambos significados de metafísica como subdisciplina filosófica, vamos a ver que, por una parte, la metafísica estudia el ser en general o algo más específico, que es un tipo especial de ser, el ser absoluto. ¿Sí? Un ser que puede ser fundamento de todos los demás seres, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, este segundo significado es mucho más restringido, más acotado, más limitado, mientras que en el sentido ontológico es una disciplina más general, el estudio de toda entidad, de todo ser. En cambio, por otra parte, metafísica también se puede ocupar de un ser especial, el ser supremo, ¿sí? Que es Dios. Bueno, eso es lo que pasaba, por ejemplo, en Aristóteles. Él no empleó la palabra metafísica, sino la expresión filosofía primera. Entonces, para él, para Aristóteles, la filosofía primera era el estudio de el ser en cuanto ser o el ente en cuanto ente, o también el estudio de Dios. ¿Sí? Entonces, esa dualidad ha sido transmitida o recibida, heredada por la tradición, y por lo tanto, seamos conscientes de que metafísica puede ser empleada, o se ha empleado, mejor dicho, en este doble sentido. Pero por lo general, en nuestros días, por metafísica entendemos lo mismo que ontología, es decir, en un sentido amplio. ¿Sí? Bueno, avancemos. Ahora quiero ver la palabra cosmología, pero antes de eso veamos la raíz, está en cosmos. ¿Sí? Bien, vamos a la parte griega. Bajo la capa. ¿Sí? A ver si ya encontraron, me dicen en qué página. En la página 7. Cosmos, creo que está en el último punto, si no estoy mal. Por favor, alguien que quiera leer. Yo, profe. Ya, gracias. Cosmos, mundo, el conjunto de todas las cosas, entre los pitagóricos, el orden del ser. Gracias. Bien. A ver, entonces tenemos aquí dos sentidos diferentes. Empecemos por aquel que nos va a servir más en nuestra carrera, y dejemos el otro significado para el final. La traducción al español de esta palabra es mundo. ¿Sí? ¿Y qué es mundo? ¿Sí? El conjunto de todo. ¿Sí? El conjunto de todos los entes, todos los seres. Y
Por lo tanto, tenemos esa idea de universo. Eso es el cosmos. ¿Sí? Ahora, no quiero dejar de lado esa alusión a los pitagóricos, porque ellos nos aportan otra característica más que está presente en esta palabra, cosmos, y es la idea de orden. ¿Sí? Un cosmos es algo ordenado. Ahora, veamos. Bien. Estoy buscando la palabra cosmología, pero no encuentro. Tal vez me Profe, equivoqué. ¿le puedo leer yo? Pero ¿en qué página está? No encuentro. ¿Dónde está? Yo tengo aquí la página 5, pero del libro. A ver. La 8, profe. Esta después de Cosmos, profe. Uy, a ver. Tengo que actualizar mi impresión. No lo tengo. A ver, espérense un ratito. Creo que yo tengo en la parte latina. Entonces, estoy manejando otro texto diferente del de ustedes. Un ratito, ya les reviso. Claro, está equivocado. Ya le encontré, gracias. Ustedes tienen una versión corregida. Ya. A ver, verán, antes de ver cosmología, un ratito pasemos a la palabra mundo. O sea, en latín, mundus. Veamos, bajo la M, en la segunda parte, la parte latina. Mundo. Sí, está mundo mismo, ¿ya? Bien. A ver, página 24, confírmenme. Sí, profe. ¿Ya? A ver, leamos. ¿Quién desea leer, por favor, rapidito? Mundo. Yo, profe. ¿Ya? Mundo, el conjunto de todas las cosas creadas. Ya, gracias. Bien, nada más. ¿Ok? Ya. A ver, ya me hice lío con... tengo que anillar las hojas o si no estoy ahí perdido. ¿Ya? Entonces, bajo la palabra mundo encontramos exactamente la misma definición. Mundo igual conjunto de cosas, de todas las cosas. ¿Ya? Ahora, antes de pasar a cosmología, solo quiero insistir un poco entre esa relación entre cosmos y orden. Este es un aspecto de lo que significa cosmos. ¿Sí? Ahora, entre paréntesis, quisiera añadir lo siguiente. Pensemos en una palabra española que tiene origen en esta raíz griega. Que no sea cósmico, cosmología, algo diferente. Y que va en esta dirección. ¿Sí? Cosmética, Marcelo. Ajá. ¿Y qué es un cosmético? Por lo general utilizan las mujeres, aunque los hombres, ¿por qué no? También podría ser. Maquillaje. Maquillaje. Con otra palabra, gracias Denise, con otra palabra. ¿Y qué es maquillarse? ¿Qué es lo que hace el maquillaje? Pinta la cara. Embellecer. Aparte, perdón, oí pintar, ¿qué más? Embellecer. Exacto. El cosmético es lo que embellece, hace bella a la mujer. Eso es un cosmético, ¿ya? Lo que convierte en bella a la mujer. O puede ser a una persona. Ahora,
esa idea de... entonces, fíjense, esa idea de belleza, de orden, son cualidades positivas que tiene el universo. En este momento me acuerdo en el relato del Génesis, capítulo 1, al último día, cuando Dios, en ese relato de la creación, se nos cuenta que descansó. Ahí está esta frase, no recuerdo el versículo, puede ser el versículo 30, si no estoy mal, que dice, y vio Dios que todo era bueno. ¿Sí? La creación. Bueno, verán, eso de todas las cosas creadas, la palabra creada está encerrada entre paréntesis. Así está en el diccionario. No es que he puesto yo. ¿Sí? Es una discusión si es que, y ya les dije, hay teístas y ateos. Los ateos no creen que existe Dios. Y entonces, no hay una inteligencia infinita detrás de la creación. Por lo tanto, no hay criaturas. No hay cosas creadas. Por eso está entre paréntesis. Obviamente, porque es algo que solo admiten los creacionistas, obviamente. Ahora, finalmente, para cerrar este desvío que he hecho, y para que ustedes noten que detrás de la palabra mundo hay una valoración positiva del universo, pensemos por unos segundos en la palabra inmundicia en español. Inmundo. Inmundo, ¿qué significa algo inmundo? Bueno, uno de los significados de inmundo es algo sucio. Por lo tanto, por oposición, si es que inmundo significa sucio, mundo, eso sería algo limpio. Nuevamente es una característica, un aspecto de la belleza, del orden. Así era considerado el mundo, ¿sí? Con esta visión de los pitagóricos, pero no solo de ellos, y también seguramente que comparte ese espíritu Platón, ¿sí? Bueno, entonces es importante, detrás de esta última acepción o significado de la palabra cosmos, hay otras ideas relacionadas, como la de belleza y podemos de ahí decir más cosas. Yo solamente me he referido al opuesto inmundicia, que tiene obviamente una connotación negativa, pero el mundo no es una inmundicia, es lo contrario, ¿sí? Bien, entonces el cosmos es algo bello, ¿sí? Ahora sí, pasemos a cosmología. A ver, un ratito, déjenme buscar dónde está. Uy. Ya. A ver, por favor, un voluntario. Yo, Un alma profe. de buena voluntad. ¿Joanita? ¿O quién? Erika, sí, Erika Ah, Joan. ya. Ya, profe. Cosmología. Doctrina general acerca del mundo o cosmos entero, es decir,
acerca del mundo en su totalidad, cuestiones centrales, el origen del mundo, si el mundo existe por sí mismo o ha sido creado. Ya, gracias. Bien, verán, esto es la caracterización que da Ferrater Mora de la palabra. Ahora, sí quisiera hacer una pequeña observación crítica con respecto a ella, y es la de que para ser consistente con la terminología que el propio Ferrater Mora utiliza en la definición de otras subdisciplinas filosóficas, creo que no es del todo correcto indicar que la cosmología es una doctrina. Más que doctrina, porque doctrina se la entiende más en un sentido particular, o si quieren ustedes, como corriente, ¿sí? O escuela, tendencia, movimiento, como una ideología en una determinada dirección, ¿sí? Sería mejor caracterizar la cosmología como estaba acá. Empecemos diciendo que es una subdisciplina filosófica, ¿sí?, que estudia el cosmos o el mundo, ¿sí? El mundo en su totalidad, ¿sí? Ahora, veamos verán, aquí estaba que mundo significaba el conjunto de todas las cosas. En vez de cosas, podríamos decir el conjunto de todos los seres, los entes, ¿sí? Para no restringir la extensión de la palabra cosa a lo que sea material o físico. Entonces, si es que entendemos por mundo, ¿sí?, el conjunto de todos los seres, ¿sí? A ver. A ver. Ahora, no sé si están notando una dificultad que surge con esta caracterización de lo que es la cosmología, ¿sí? Si es que decimos que es simplemente el estudio del mundo, y mundo, bueno, o cosmos, nos da igual. Y mundo es el conjunto de todas las cosas. Entonces, ¿qué diferencia habría entre cosmología y ontología? ¿Sí? Seguramente esta caracterización que estamos viendo o que hemos leído debe ser inexacta y tendría que ser corregida. Entonces, creo que la dirección en la que se mueve en el que se mueve el estudio cosmológico es hacia lo físico, hacia lo material, ¿sí? La cosmología, por ejemplo, no estudia los números, no estudia la mente. Entonces, habría que tomar esta caracterización en un sentido un poco más restringido. Creo que es demasiado amplia. Seguramente
no creo que sea error de Ferrater Mora. Lo más probable es que sea una falta de mi parte, que al momento de resumir el artículo de cosmología, no me di cuenta que tal como quedaba, no se veía la diferencia con la ontología o metafísica general, ¿sí? Entonces, voy a subsanar esa deficiencia añadiendo acá subdisciplina filosófica que estudia el mundo físico o natural, ¿sí? Entonces, no quiero dar la impresión de que estoy corrigiendo a Ferrater Mora. Tendría que revisar. Voy a escribir una notita aquí para hacer una revisión. Bien. Entonces, cosmología es algo más específico, más restringido que la ontología o metafísica general, ¿sí? No son dos disciplinas equivalentes que estudian lo mismo. La metafísica es más amplia, la cosmología algo cuyo objeto de estudio es menor, más reducido, ¿sí? Bueno, avancemos. Ahora, pasemos a la disciplina de la epistemología. Se origina en la raíz episteme. A ver, vamos a la parte griega. Vamos a la epsilon. Ya. Página 5. ¿Quién quisiera leer? Rapidito, por favor. Yo le ayudo, profe. Sí, gracias. Episteme, ciencia, saber en tanto que conocimiento teórico. Gracias. Bien. Entonces, según este significado, hay la palabra episteme en el griego antiguo significaría simplemente ciencia. Y aquí se nos da una aclaración de lo que es la ciencia. Está tomada como, bueno, voy a quitar el signo igual, ¿sí? Inmediatamente vamos a ver la disciplina de la epistemología, ¿sí? Ahí se abordará a profundidad. Y ustedes tienen, si no estoy mal, la asignatura Introducción a la Epistemología, o con un nombre similar, ¿verdad? No sé si a propósito están tomando en este ciclo. En segundo ciclo tuvimos, profe. Ah, ya vieron. ¿Y cómo se llamó esa materia? Epistemología, introducción a la epistemología. Ya, perfecto, gracias. Entonces, seguramente ahí se habrán preguntado qué es la ciencia, ¿verdad? Y habrán visto varias propuestas, no solo una. Hay ahí un gran debate. Bien, se da un rasgo de lo que es la ciencia
Y yo lo voy a presentar simplemente como un atributo que a primera vista parece aceptable, satisfactorio, que es el de, a ver, dice, a ver, conocimiento teórico. ¿Sí? No dice mucho. ¿Sí? La T mayúscula es teoría y esa O chiquita, la terminación ico. Teórico, ¿sí? Conocimiento teórico. Es decir, la episteme es un tipo de conocimiento, ¿sí? En realidad, por ejemplo, en Platón, cuando quiere hablar de la diferencia entre opinión y conocimiento, es decir, doxa, por una parte, y por otra parte, para conocimiento emplea la palabra episteme. Y episteme también significa conocimiento en general, pero la ciencia es un conocimiento riguroso, sofisticado, que se articula a través de una teoría. ¿Y qué es la teoría? Esta palabra también tiene origen griego. Actualmente por teoría entendemos un conjunto de leyes, un conjunto de verdades. Bueno, eso según una concepción, que me parece que es la correcta. ¿Sí? Entonces, algo sistemático, algo que puede convertirse en un cálculo, ¿sí? Que está formalizado, que se utiliza fórmulas. Eso es una teoría rigurosa, ¿sí? Entonces, en resumen, ¿sí? La palabra episteme, en uno de sus significaciones más importantes, hace referencia a la ciencia. Pero también episteme, por otra parte, también significa conocimiento en general. Y conocimiento que puede tener también otro animal u otros animales que no son humanos. ¿Sí? Seguramente desde un insecto o un gusano puede tener no pueden tener, tienen conocimiento, ¿sí? Conocimiento sensible e incluso un conocimiento que va más allá de lo particular. A ver. Bien. Y aquí ciencia está caracterizada como un conocimiento teórico, ¿sí? A ver, ustedes tienen ahí entre corchetes el número de las páginas de donde están tomadas las características, los significados de las palabras, y no recuerdo exactamente de qué artículo tomé esta palabra episteme. Las palabras, por lo general, en el diccionario no están, a menos que sea una palabra muy, muy usada, no está en griego. Las entradas de los artículos del diccionario no están en griego, sino que esas palabras están dentro de otro artículo, de una palabra española. Entonces, si nosotros vemos qué significa ciencia, tendremos 2, 3, 4 páginas de la explicación de lo que significa ciencia. Aquí no pretendan que estoy definiendo ciencia. ¿Sí? Estoy definiendo episteme. Esto es lo que me interesa a mí. ¿Qué significa episteme para los griegos antiguos? En primer lugar, ciencia. Y les dice referencia que para Platón episteme también significa conocimiento en general. ¿Sí? Pero eso no está en el texto. Hay cosas que yo añado de mi parte. Puede ser que haya estado en el diccionario y se me pasó, pero esto hice yo hace más de 20 años, por los 90. Y, por supuesto, he ido ampliando, en algunos casos corrigiendo, pero dudo mucho que en el diccionario esté episteme como conocimiento en general. ¿Sí? Bueno, en realidad
lo que hace Ferrater Mora no es tanto explicar vocabulario filosófico greco-latino, sino simplemente la terminología filosófica, del origen que sea. Puede ser francés, alemán, italiano, que hay palabras que nosotros hemos prestado de esos otros idiomas, pero, y de paso, ¿sí? Como algo subsidiario, obviamente se refieren al origen latín y griego, y eso es lo que yo he extraído, ¿sí? Pero en la explicación de la clase añado otras cosas y eso es lo que pongo acá, ¿sí? Entonces, por eso iba a poner aquí el otro significado, y que es el conocimiento en general, ¿sí? Bueno, a ver, no sé si tenemos un poquito de tiempo para una última. Veamos gnosis. A ver, verán, antes de pasar, pasemos a epistemología, y creo que con esto cerramos. Epistemología. ¿Ya? Va en la misma página 5. Bien, ¿alguien que quisiera leer? Yo he leído, Marcelo. Ya, gracias. Epistemología, teoría de conocimiento científico, a menudo se considera sinónimo de gnoseología. ¿De qué? De gnoseología. No, gnosiología. Gnoseología. ¿Ya? Ya. Gracias. Bien, entonces, ahí tenemos la dualidad de significados. Si es que en griego antiguo, el clásico, epistemología, episteme, significa ciencia como conocimiento, entonces esa ambigüedad se va a reflejar cuando lleguemos acá. Tenemos que empezar diciendo subdisciplina filosófica, como hemos dicho antes, ¿sí? Que estudia, y ahí tenemos dos objetos, ¿sí? Por una parte estudia el conocimiento, y por lo tanto, en esta primera acepción, epistemología significa lo mismo que gnosiología, ¿sí? Gnosiología o teoría del conocimiento. Esta es una G, ¿sí? A ver. Gnosiología o teoría del conocimiento. Y por otra parte, epistemología, y ese es el sentido más usual, epistemología significa filosofía de la ciencia. Es decir, el estudio filosófico de la ciencia, ¿sí? Bien. Voy a poner una flechita, ¿sí? Para decir que este es el significado preferido hoy, en nuestros días, contemporáneamente, de la palabra epistemología, ¿sí? Pero no es el único uso, ¿sí? No se admiren si es que algún texto de epistemología simplemente es de teoría del conocimiento. Entonces, con esto acabo la clase de hoy. Les agradezco.